siempre he orado a Dios que cuando yo me pare en un altar, donde quiera que yo vaya, yo pueda hacer de bendición a cada vida. Así que nunca espere que yo me voy a subir en este altar para hablar cosas que no sean de parte de Dios, que no te edifiquen. Podemos cometer errores como humanos, pero nunca es mi intención herir a nadie, sino que usted sea bendecido. Cuando yo testifico algo de mi persona o de alguien, lo hago con el propósito de darle la gloria y la honra a Dios, el que la merece, y de motivar a otros a que sigan sus ejemplos. Porque la Biblia dice que Dios honra a los que le honran. En esta mañana pues tenemos el privilegio de tener a Víctor Byron Díaz, mi sobrino e hijo también. Gloria al Señor. Y antes de presentarlo, yo quiero hablar algo con los jóvenes especialmente. Y si usted tiene algunos añitos más, se puede meter en el grupo de los jóvenes también. Pero yo quiero que me presten atención un momentito. Este libro que yo tengo en mi mano, que se titula Perlas de un Desierto, lo escribí por ahí por el año 2000, yo creo que comencé a escribir, pero fue editado en la República Dominicana en el 2004. Si mi matemática no me falla, de esa fecha acá van 20 años. Entonces yo quiero leerle algo que tengo en este libro, que es el prólogo de este libro, y yo quiero que usted preste atención a esto que se escribió hace 20 años atrás. Okay. Así que cuando yo lea algo, lo que yo lea, usted dirija su mente a 20 años atrás, aunque lo estoy leyendo hoy. Dice el prólogo: nos encontramos frente a un libro que presenta una diversidad de relatos y sucesos plasmados por el autor mediante versos, los cuales, conjugados todos entre sí, forman cada uno de los diferentes poemas que conforman este libro. El libro es de la autoría del reverendo Juan Z. Montaz, nacido en el seno de una familia cristiana en un humilde campo de la ciudad de Villa Altagracia, en la República Dominicana. Les aseguro que este libro será de mucho provecho para cada uno de los lectores que dediquen tiempo a su lectura. A lo mejor se preguntarán, ¿por qué lo digo? Es sencillo, pues este libro enfrenta cada uno de los problemas que tenemos que ver a diario en la sociedad en que vivimos. Pero no obstante, al mostrarnos el problema, también muestra la mejor manera de resolverlo, de una manera limpia, provechosa y sin costo alguno. Otra pregunta que a lo mejor se podrán hacer cuando lean esta obra es que, ¿cuál es esta forma? Porque ¿a quién no le gustaría encontrar la solución a los problemas y quebrantos de esa manera? Pues es Jesús el que siempre ha estado llamando a tu corazón para que lo dejes entrar y le permita controlar tu vida. Y si tú lo haces, yo te aseguro que tu vida será distinta y encontrarás la paz y la felicidad que tanto tú anhelas. Perlas de un Desierto cuenta con una gran diversidad de poemas, con temas muy interesantes, con fundamentos bíblicos y entrelazado con la vida del autor,
quien cuenta con una larga experiencia de más de 20 años en la enseñanza y la predicación de la palabra de Dios, una trayectoria de más de 12 años como pastor de una iglesia. Este libro será como medicina divina para las enfermedades del alma, ya que de cierto a cada uno de nosotros nos llegan esos momentos cuando tenemos que enfrentarnos a problemas familiares, emocionales y espirituales, y a veces sentimos que nuestra fe desfallece. Por tal motivo, aquí veremos cómo el autor usa estos temas en poemas con el propósito de reavivar la fe de todos aquellos que en algún momento sientan su fe desmayar. Perlas de un desierto es un libro que consta de unos 100 poemas que el autor ha elaborado para mostrarle al mundo que con la ayuda de Dios sí se pueden vencer las adversidades sin importar el tamaño que sea. Les aseguramos que Perlas de un desierto será de gran bendición para todo aquel que tenga la oportunidad de leerlo, porque es el propósito por el cual Dios motivó al autor a elaborarlo. Firma Víctor Beiro Díaz Montaz. O sea, este prólogo lo escribió este jovencito que está aquí cuando tenía 16 años. Sin que la mamá le dijera, sin que el tío le dijera lo que tenía que escribir. Solamente le pedí: vamos a editar este libro y necesito que por favor me escriba el prólogo. Este joven que está aquí, en la República Dominicana, los que son de allá y los que tienen el conocimiento, que viven en un país extranjero, el sueño de cualquier persona, de cualquier joven en una república, es de venir aquí a Estados Unidos. Y muchos, ya ustedes saben que hasta se lanzan en un bote o en una yola para tratar de llegar a Estados Unidos. Pues este jovencito, después que terminó la escuela superior, la high school, le ofrecieron una beca para venir a estudiar a Nueva York. Pero él se paró y dijo: no, yo no voy a dejar a mi mamá sola. Así que la beca la rechazó y siguió estudiando allá. Pero te digo esto, joven: cuando te pones en la mano del Señor, no importa donde tú estés, la bendición de Dios te va a seguir. Terminó sus estudios en la República Dominicana, comenzó a trabajar en una empresa del gobierno y un día lo llamaron a una reunión. Y mientras estaban en la reunión, dijeron: necesitamos una persona que vaya a Washington, D.C. a representar esta compañía, esta empresa. ¿Y usted sabe quién eligieron? A este muchachito que está aquí. Con todos los gastos pagos, él viajó a Washington, D.C. Hay algo que le sucedió que yo no lo puedo decir, que lo diga él si quiere, pero yo creo que lo confundieron con un árabe cuando estaba allá en Washington, D.C. Ok, entonces yo creo que una persona, no solamente por esto que yo he dicho, porque yo podía amanecer aquí hablando de los testimonios de las cosas que Dios ha hecho con Víctor Beiro, pero sobre todo lo más que me emociona es que es un líder en la iglesia donde pertenece, una mano derecha del pastor de esa iglesia y de los demás líderes. Entonces yo pienso que él tiene algo que enseñar, y ya yo me callo la boca para darle los micrófonos a él, y que el tiempo de aquí en adelante le pertenece a él. Así que para mí es un honor dejar con ustedes a Víctor Beiro Díaz. Gloria a Dios. Sí. Dios te bendiga, iglesia del Señor. ¿Quién vive? En su nombre. Y la iglesia, gloria a Dios. Es un enorme privilegio inmerecido que el Señor me permite en esta mañana
poder estar aquí con ustedes. Esto es un sueño hecho realidad para mí, el poder estar aquí en la casa del Señor primeramente, en lejanas tierras para mí, pero no solo en casa del Señor, sino en la casa del Señor que pastorea mi tío, mi papá, ese hombre que Dios puso en el camino para que fuera mi figura paterna. Porque a mi nacimiento y hace algunos años atrás, el hombre que Dios puso para que me trajera al mundo decidió apartarse de nuestras vidas y dejó a mi madre y a este servidor a la disposición de Dios, porque así fue que lo hizo. Y Dios puso a ese señor que está pastoreando esta iglesia, el señor Juan Montaz, como la figura paterna y ese guía y estandarte que yo necesitaba para que diera los pasos correctos en mi vida, y que en medio de tanta opulencia, de tantas luces que trae el mundo, yo no tomara el camino correcto, sino que tomara el camino del Señor. Y pueda estar aquí hoy de pie, dando testimonio y dando gracias de lo que Dios ha hecho en mi vida. Gloria a Dios. Pues vengo desde la República Dominicana, como muchos ya saben. Recibo un cordial saludo del resto de mi familia, mi esposa, mis 2 hijos mayores. Me acompaña mi hijo Sebastián. Ponte de pie, papi, por favor, y saluda a la iglesia. Para nosotros, verdad, es un placer inmenso. Hemos venido con la encomienda de regresar a mi madre a su tierra, ya que yo sé que el deseo no falta de que ustedes, para que ella se quede, ni que ella en quedarse. Pero allá en la República también la necesitamos bastante, y me la llevo un ratito y luego se la devuelvo. Así que, bueno, nada, el Señor ha puesto un mensaje en la mañana de hoy para ustedes bajo el título: Esfuérzate y sé valiente, el tiempo de la conquista ha llegado. Como bien decía el pastor, sirvo en la iglesia del Nuevo Testamento de Santo Domingo, donde tengo el honor y el privilegio de liderar el ministerio de hombres y de también trabajar codo a codo con mis pastores desde el equipo consultivo y del equipo de dirección de la congregación. Eso me permite poder adorar y alabar al Señor cerca de Él. Y este mensaje llegó en un tiempo que nuestra iglesia ha estado pasando, pues estamos orando al Señor por cambiar de templo, y el Señor ha escuchado nuestras súplicas y nos ha permitido tener un nuevo local, el cual recogimos una nave industrial desde cero, una nave industrial que estaba hecha para un almacén de efectos industriales, pero el Señor puso esa visión en el corazón de nuestros pastores y abrió esas puertas, y hoy en día se está reacondicionando para un templo con una capacidad de 600 a 700 personas, la cual, con el favor de Dios, porque no es que somos esa cantidad, nuestra iglesia tiene unos 200, 300 feligreses, pero con el favor de Dios y con esa promesa que Él nos ha dado, la vamos a llenar. Dios mediante. Entonces, para nosotros esa es nuestra tierra prometida, y el Señor nos ha llamado a esforzarnos, a ser valientes, porque el tiempo de la conquista ha llegado. Y yo sentí del Señor que también ustedes tienen su tierra prometida, y que ustedes también necesitan escuchar esta palabra del Señor, por si alguno necesita esforzarse y ser valiente para conquistar esa promesa que Dios ha puesto de manera personal en el corazón de cada uno de ustedes. Quiero empezar primero con esta reflexión para que vayamos entrando en materia. Dice que un día un hombre encontró un capullo de mariposa y observó que en él había un pequeño orificio. Se sentó y se entretuvo en observar mientras la mariposa luchaba durante varias horas para forzar su cuerpo, tratando de pasar a través del agujero. Pasó un largo rato observando los esfuerzos de la mariposa por salir al exterior, pero parecía que la mariposa no hacía ningún proceso, como si hubiera llegado a un punto donde podía continuar. Apiadado, el hombre decidió ayudar a la mariposa. Tomó unas tijeras y cortó el resto del capullo. La mariposa salió fácilmente, pero tenía el cuerpo hinchado y las alas pequeñas y arrugadas. El hombre continuó mirando, porque esperaba que en cualquier momento las alas de la mariposa se extendieran para poder soportar el cuerpo, que a su vez debería deshincharse. Pero nada de esto ocurrió. Por el contrario, la mariposa pasó el resto de su vida con el cuerpo hinchado y unas alas encogidas y arrugadas, y nunca pudo volar. Lo que aquel hombre, con su amabilidad de apuro, no llegó a comprender es que el capullo restrictivo y la lucha necesaria para que la mariposa pudiera salir por el diminuto agujero era la manera que utilizaba Dios
para enviar fluido del cuerpo de la mariposa hacia sus alas, de modo que estuviera lista para volar tan pronto ella misma obtuviera la libertad del capullo. A veces el esfuerzo es exactamente lo que necesitamos en nuestras vidas. Si nos permitiéramos pasar nuestra vida sin ningún obstáculo, nos paralizaríamos. No seríamos tan fuertes como podríamos ser y nunca pudiéramos volar. Cada una de esas pruebas que tú has podido pasar en tu vida o que quizás estás pasando ahora mismo, tienen un propósito, tienen un objetivo. El Señor te está preparando, el Señor te está fortaleciendo, el Señor está quitando todas esas asperezas que a veces traemos del mundo para poder estar listo cuando llegue esa bendición, y que tú puedas reconocer que la bendición no la lograste con tus fuerzas, sino porque toda gloria y toda honra viene del Señor. Y lo que quiero compartir con ustedes esta mañana es una de las historias bíblicas más emocionantes que yo he escuchado alguna vez. Muchas veces me sorprende cuando las personas dicen que la Biblia es aburrida, pero para mí ninguna serie de Netflix, ninguna película tiene esa capacidad de emocionar, de enseñar y de llevarte a descubrir cosas tan interesantes como es la palabra de Dios. Y si alguna vez te encuentras con alguien que te diga que la palabra de Dios es aburrida, mándalo a revisarte y dile que posiblemente el aburrido sea él. Exhórtalo a que busque la palabra de Dios y verás cómo encontrará esa emoción, esa pasión que usted y yo sentimos al escudriñar la palabra de Dios. Esta historia es la historia de Josué y la conquista de la tierra prometida. Para entender este mensaje es muy importante conocer los sucesos previos a Josué y la historia de lo que allí pasó. No podemos pensar en conquista si no conocemos lo que vamos a conquistar. No podemos luchar por algo que no sabemos si vale la pena luchar. Quien no conoce el proceso que tú has tenido que pasar para obtener tus victorias, ve estas como un simple logro. Pero tú que sí sabes cuánto te ha costado alcanzar esa tierra prometida, alcanzar esa promesa que Dios ha puesto para ti, eso hace que tu conquista sea trascendental. Y es mucho más aún cuando tú reconoces que no ha sido por tus fuerzas, sino porque el Señor ha estado contigo, codo a codo, bendiciéndote en cada uno de esos procesos. Gloria a Dios. Eso sucede con el libro de Josué. Antes de la conquista de la tierra prometida, hay un largo recorrido de desafíos, de luchas, de dudas, de interrogantes por parte del mismo pueblo de Israel a Moisés y por consecuente también a Josué antes de llegar a la tierra prometida. Por eso pienso que es muy oportuno que para entrar en contexto veamos un poco la antesala del libro de Josué. Si podemos definir el libro de Josué con una palabra, es desafiante. Tú lees el libro de Josué y de inmediato es un desafío personal, porque el hecho de todo lo que tuvo que pasar el pueblo de Israel antes, durante y después de la conquista de la tierra prometida es un desafío a tu vida. El pueblo de Israel tenía una promesa de Dios de que iba a recibir una tierra prometida, y ya esa promesa data desde el tiempo de Abraham. Y yo veo que hay mucha similitud en la conquista de la tierra prometida con las conquistas de la promesa de la bendición que Dios ha dado y ha puesto en tu corazón. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. El libro de Josué se contó para relatarnos cómo Dios cumplió la promesa particular que le había dado a Abraham de tener una tierra para que su descendencia viviera. Y vamos a ver esta referencia bíblica en Génesis 12, versos del 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. La promesa de una tierra no era el objetivo final de la promesa de Dios a Abraham. La tierra para vivir sería parte necesaria para que esa promesa se pudiera cumplir. La promesa principal que Dios le dio a Abraham es la promesa de salvación para él y toda su descendencia. Y es esa misma promesa que usted y yo recibimos cuando aceptamos del Señor, y que se hace extensiva para toda nuestra descendencia. Quiero decirte esta mañana que se está orando por un familiar inconverso y has visto que la lucha por traerlo a los pies del Señor ha sido dura. No te canses, no dejes de orar por él,
no dejes de hablarle la palabra de Dios, porque esa promesa es viva y serás salvo tú y tu casa. Gloria a Dios. El pueblo de Israel ya tenía la promesa, ahora solo le faltaba el lugar para vivir y así poder esperar el cumplimiento de esa promesa de Dios. Y lo que hace que la historia del libro de Josué cobre aún más trascendencia es el propósito y la manera en la que ellos logran conquistar la tierra prometida. Se vuelve una historia para recordar por los siglos de los siglos. Y es increíble que 2024 años después esta historia conmueve y desafíe a los que son expuestos a la palabra de Dios. Hay un detalle que siempre llama mucho a mi atención y es el hecho que Dios no daría a Israel cualquier tierra que estuviera desocupada. Dios quería que su pueblo estuviera en un sitio estratégico. Y por eso desde antes de dar esa promesa a Abraham, ya Dios tenía el designio y el lugar de cuál sería esa tierra. Pero los pueblos vecinos, las tribus que estaban cerca, no escucharon el designio de Dios y tuvieron pues la valentía, hay que reconocer eso, de empoderarse en esas tierras y hacer de ellas su casa. Y ellos no iban a salir de ellos tan fácil. No era que simplemente el pueblo de Israel iba a llegar a tocar la puerta, mira, el Señor dijo que esa es mi tierra. No, había que luchar, había que guerrear, había que matar hombres si era necesario para poder conquistar esa tierra. Dios pudo haber simplemente hecho un chasquido y que todo el que estaba ahí desapareciera, pero no, Dios tenía otro plan. Dios necesitaba que el pueblo de Israel fuera procesado y preparado antes de entrar a la tierra prometida. Y así mismo quiero que tú hagas este símil con tu vida. Muchas veces pensamos que la bendición no va a llegar. Y no, hermano, no es eso. Lo que pasa es que Dios te está preparando. Dios te está procesando para que en el momento que esa bendición llegue, tú estés preparado para aprovechar tu bendición. Muchas veces cuando venimos al Señor venimos cargados de impurezas, de cargas, de defectos. Y es en ese proceso que el Señor va quitando, va sanando, va limpiando tus heridas. Y eso es lo que hace que cuando llega la bendición, tú puedas ver realmente lo que Dios tenía guardado para ti. Y tú sepas valorar esa bendición, ese milagro que tú recibiste. El libro de Josué describe toda la conquista que Dios le pidió a Josué. A raíz de esto, el pueblo obtuvo el territorio donde vivirían y esperarían a que Dios cumpliera la promesa de salvación. Pero también hay una pregunta muy importante que debemos de hacernos. ¿Quién era Josué? Como persona, como ser humano. Y esto también vamos a ver alguna referencia, porque Dios obra de muchas maneras, de maneras maravillosas. Y una de esas es que Dios escoge a personas desde su juventud, desde su niñez. Ya Dios muchas veces tiene el designio para cada una de esas personas. Y Él sabe cómo va a glorificarse a través de ellos. Y Josué es un claro ejemplo de eso. Josué nació en Egipto, bajo la esclavitud y opresión del faraón. Y la primera mención de Josué en la palabra de Dios es en Éxodo 17:8. Dice la palabra de Dios: entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Esta representa la primera de varias victorias que Josué experimentaría durante su vida. Pero Josué en ese momento aún no tenía ni la más remota idea de lo trascendental que sería su vida para la historia del pueblo de Israel. Él no tenía idea de lo que iba a pasar, ni mucho menos que él iba a ser el sucesor de Moisés y que iba a estar dirigiendo el pueblo de Dios a la tierra prometida. En ese proceso, Josué llegó a derrotar 41 reyes. O sea, no estamos hablando de cualquier varón, estamos hablando de un guerrero, de un hombre valiente, un hombre que aceptó ese designio y aceptó ser obediente a lo que Moisés, siervo del Señor, decía. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios que Josué hacía guardia frente a la tienda donde Dios hablaba cara a cara con Moisés y le daba instrucciones. Josué tomaba esto muy en serio, tomaba muy en serio su trabajo y se destacaba por su dedicación. Esta referencia bíblica es en Éxodo 33:11. Dice la palabra: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Sin Josué saberlo,
Dios lo estaba exponiendo al consejo, a la sabiduría, a esa preparación que no todos tenían la oportunidad. Y esto hacía que Josué tomara esas cosas muy en serio. Aún sin saber el propósito que Dios tenía para él, él conocía la importancia de estar ahí cerca de Moisés y del tabernáculo del Señor. El verdadero nombre de Josué era Oseas, pero Moisés lo cambió por Josué, que significa Jehová es la salvación. Y no sé si van siguiendo el hilo de lo que aquí estoy compartiendo, pero me sorprende cómo cada cosa se va conectando, cómo cada cosa va sirviendo de preámbulo para lo que Josué va a hacer años después. Josué fue uno de los 2 espías que Moisés envió a explorar Canaán, la tierra prometida. Caleb y Josué fueron los únicos en dar un informe positivo y lleno de fe, animando al pueblo a obedecer a Dios e ir a conquistar la tierra prometida. Y esta referencia bíblica está en Números 14:30. Dice la palabra: vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb hijo de Jef y a Josué hijo de Nun. Esto fue parte del producto de la desobediencia del pueblo de Israel, fruto de toda esa duda y desesperanza que ellos sintieron en medio del proceso. Y en la naturaleza humana, hermanos, miren, eso es normal. Es normal que muchas veces nosotros nos cansemos de que personas nos prometan cosas, de que personas nos prometan que nos van a ayudar y que cuando llegue el momento, esa ayuda, esa promesa no se cumple. Pero para los que esperamos en Dios, para los que esperamos en el Señor, esa palabra, esa duda, esa desesperanza no existe, porque usted y yo sabemos que Dios no es hijo de hombre para mentir, que si Dios dio una promesa a tu vida, Él la va a cumplir. En tu tiempo, Él la va a cumplir. En su tiempo, Él la va a cumplir, no en nuestro tiempo. Así que espera esa promesa del Señor, que está ahí a la puerta de la esquina. No te desesperes, no te desesperes. Espera, que el Señor está a la vuelta de un giro de página del libro para llegar a bendecir tu vida. Cuando Dios avisó a Moisés que se acercaba a su muerte, Moisés pidió un nuevo líder para el pueblo. Y aquí hay una referencia bíblica muy importante que está en el libro de Números 27, los versos del 15 al 20. Dice la palabra de Dios: entonces respondió Moisés a Jehová diciendo: ponga Jehová Dios de los espíritus de toda carne un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos, y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Si bien es cierto que la bendición de Jehová era suficiente para que el pueblo obedeciera a Josué, ese testimonio que precede la vida de Josué le da más peso a la bendición de Dios, porque el pueblo de Israel veía en Josué un hombre esforzado, un hombre cercano a Moisés, un hombre valiente, digno de poder llevarlos a la tierra prometida. Y eso pasa en nuestras vidas. Si nosotros no tenemos un testimonio íntegro que sea coherente con lo que nosotros profesamos del Señor, aunque tengamos la bendición de Dios, para los ojos del mundo somos unos mentirosos, y lo que estamos es claudicando en dos mundos. Y como dice mi pastor, si usted lo que quiere estar en el mundo, pues váyase para el mundo mejor y disfrute el mundo, pero haga las cosas que usted sienta. Pero si usted va a estar aquí en el templo, dedíquese plenamente al Señor, que tu testimonio sirva de referencia, para que cuando otros te vean caminar, digan: ese es un hombre de Dios. Yo quiero lo que ese hombre tiene, yo quiero lo que esa sierva tiene, esa llenura del Espíritu Santo. Yo veo en él un hombre de bendición, un hombre de testimonio, un hombre de palabra. Que tu testimonio pueda ser referente de ese cambio que el Señor hizo en ti. Que tu antes y tu después de haber recibido al Señor nunca sean igual. Gloria a Jesús. La palabra de Dios dice en Deuteronomio 34:9, luego ya de que Jehová había dicho que a Moisés que dijera a Josué: y Josué hijo de Nun
fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Y aquí viene un momentito bien importante del mensaje, porque vamos a tener una cita bíblica que marca el antes y después del mismo. El libro de Josué contiene una de mis 3 porciones favoritas de toda la palabra, y se la voy a compartir como un dato al margen para que me conozcan un poquito más. La primera, mi favorita, es Filipenses 4 del 12 al 13. Dice: sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, tanto para estar saciado como para tener hambre, tanto para tener abundancia como para padecer necesidad. Y aquí quiero que pongan un asterisco especial, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es mi frase de batalla. Cuando yo he estado en momentos que pienso que no puedo más, esta palabra llega como un bálsamo a mi vida. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No dice algunas cosas, no dice esta y esta, dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La segunda es Juan 3:16, muy conocida por todos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y me encanta porque es la muestra más significativa del amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Nos amó a ustedes, a mí, a todo el mundo, que aún así dio a su único Hijo para que nosotros no nos perdiéramos, sino que pudiéramos alcanzar la vida eterna. Y la tercera, y la que va en consonancia con este mensaje, Josué 1 del 7 al 9. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Gloria a Dios. Y si no conociéramos lo que precede este versículo, quizás ese sería un pasaje más de las Escrituras, de tantos hermosos que hay en las Escrituras. Pero cuando usted conoce las luchas que tuvo que pasar el pueblo de Israel para llegar al momento donde estaba, usted entiende el verdadero contexto, el verdadero sentido de esta palabra. Y si usted no lo sabe, el pueblo de Israel tenía 40 años vagando por el desierto, errante, caminando por un desierto sin saber siquiera hacia dónde iba, pero con la promesa de que iba a llegar a una tierra prometida. Y esto provocó que dentro del mismo pueblo de Israel hubiera desesperanza, hubiera cuestionantes. De hecho, llegaron a cuestionar a Moisés. Moisés, ¿pero por qué tú nos sacaste de Egipto? Nos trajiste a este desierto ahora a pasar sed, a no tener con qué alimentarnos, dudando aún de la promesa de Dios. Porque no era cuestionando a Moisés, porque esa promesa llegó a Moisés a través de Dios. Era cuestionando a su Dios, porque Dios hablaba a través de Moisés. A quien el pueblo de Israel cuestionaba claramente era a Dios. Y muchas veces en nuestra humanidad también eso nos pasa. Las luchas, las aflicciones hacen que nos olvidemos quién es nuestro Dios, quién es nuestro creador, quién es nuestro proveedor, quién es nuestro sanador, nuestro restaurador. Y mire, hermano, yo no cuestiono al que lo hace, porque hay procesos, hay luchas que son fuertes, y hay que estar en el pantalón de cada quien para usted entender lo que el Señor está poniendo a pasar a ese hermano, ese hermano. Pero usted y yo sabemos y debemos tener claro que nosotros tenemos un Dios todopoderoso, que nunca, nunca te dejará, que nunca te va a dar una carga que tú no estés preparado para soportar. Lo que pasa es que muchas veces nos toca ser procesados, muchas veces nos toca ser depurados, muchas veces nuestro propio carácter tiene que ser transformado por el Señor. Pero si algo te puedo asegurar, es que Dios responderá, hermano.
Dios nunca te va a dejar desamparado. Dice la palabra en el Salmos 37:25: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni a su simiente que mendigue pan. Gloria a Dios. A Josué le correspondía conducir al pueblo de Israel a la tierra prometida, un pueblo que, como acabamos de hablar, venía de un desgaste de 40 años errante por el desierto, fruto de su propia desobediencia. La mayoría de las personas que iban a entrar a la tierra prometida no eran las personas que salieron de Egipto, eran los hijos y la descendencia de esas personas, porque estos que salieron de Egipto ya habían claudicado y quedado en el camino. Entonces estamos hablando de una generación que ciertamente podía tener incredulidad, porque ellos estaban viviendo el sueño de sus padres, la promesa que sus padres habían recibido, y una imposición de algunos y otros que les tocó incluso nacer en el propio desierto. Y yo imagino que ellos podrían decir: pero caramba, yo tengo 15, 20, 30 años caminando en este desierto y no veo ni la sombra de un edificio cerca, no veo ni vestigio de una tribu en los alrededores. Y eso me recuerda a mi país. Cuando usted va a un campo en la República Dominicana y usted pregunta: ¿dónde está la casa de Eliezer? Le dice: mire, eso está ahí mismo, usted agarra ese camino derecho, pero ese camino es 3 kilómetros rodando, y montaña van, montaña viene, y usted: ¿pero dónde está la casa de este varón? Y así mismo le pasaba al pueblo de Israel. Y no es como ahora, que también usted pone el GPS o Waze o Google Maps y usted pone: voy para la iglesia de Rosa del Sharon, y le dice: dobla a la izquierda, dobla aquí, y le faltan 20 minutos. No, varón, ese era un camino difícil, lleno de pruebas, lleno de obstáculos. Y ahí tocaba luchar con las tribus que hacían oposición, tocaba guerrear, tocaba incluso ver personas de tu propio pueblo fallecer. No fue fácil para el pueblo de Israel. Entonces Josué tenía que dirigir esas batallas, así como brindar el liderazgo espiritual al pueblo, que aún más que la dirección de una batalla física, esa carga espiritual que tenía el pueblo, para Josué no fue fácil. Él tenía que lidiar con los problemas del pueblo, con sus dudas. Todo eso recaía sobre sus hombros, y aún así él tenía que erguirse, ponerse de frente y decir: tranquilo, que todo va a estar bien, porque el Señor Dios nos dio una promesa y Él la cumplirá. Y yo puedo extrapolar esto a mi carrera profesional. Yo tengo la responsabilidad de dirigir un equipo de mercadeo y comunicaciones en una empresa de seguros muy importante de mi país, y muchas veces tenemos proyectos que la gerencia general nos pide y dice: tenemos que entregar esto en 72 horas. Y mi equipo tiembla, y yo también por dentro estoy temblando, porque no tengo ni idea de por dónde voy a empezar a trabajar ese proyecto. Pero yo tengo que pararme de frente y decirle a los muchachos: tranquilo, eso es pan comido. Para nosotros, con el favor de Dios, son 72 horas, en 48 horas lo vamos a lograr. Pero yo no sé por dónde voy a empezar, pero el Señor lo hace. El Señor abre las puertas, el Señor pone las ideas, el Señor pone los recursos y nos permite que podamos entregar el proyecto. Y le digo al equipo, como decía el Chapulín Colorado, que no cunde el pánico, que todo va a estar bien. Bueno, gloria a Dios. ¿Quién vive? Cristo. Aleluya. Ustedes saben que yo, les cuento, yo no soy muy bueno en las matemáticas, pero si una lección de las tareas de matemáticas recuerdo es que todo número multiplicado por cero, el resultado es 0. Pero las matemáticas de Dios son totalmente diferentes. Él promete multiplicar tus fuerzas. Él es el único que de la nada convierte un resultado positivo. Él es el único que de las cenizas trae vida. Así que confía en el Señor y verás como Dios dará fuerzas para que perseveres hasta llegar al destino que Él ya tiene pensado y planificado para tu vida. Porque Dios no está improvisando, Dios no está viendo a ver qué va a hacer hoy con nosotros. Ya toda nuestra vida está escrita en las manos del Señor. Dios sabe todo lo que tú vas a vivir. Dice la palabra de Dios en Isaías 40, 29 al 31. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán.
Entonces, hermano, era normal que el peso de todas esas responsabilidades abrumara a Josué. Y me imagino que Josué, en la intimidad de su tienda, ya llegada la noche, se podía sentir afligido y cargado. Y Dios vio eso en Josué. Y ahí entonces es que Jehová habla a Josué y le ofrece estas palabras: mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente. Pero no se queda simplemente ahí, porque no es simplemente una exhortación. Vamos, Josué, ¿qué es lo que te pasa? Tú eres un guerrero, párate de ahí. No era simplemente eso. Dios le da ese respaldo, que es donde está la verdadera connotación de este versículo. No temas ni desmayes. ¿Por qué? Porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y es ahí donde está la verdadera esencia de esta palabra. Dios da a Josué para que él sepa que no era con las fuerzas físicas de Josué, no era porque Josué era un buen guerrero, sino porque Jehová estaría con él todo el tiempo. Esforzarse y ser valiente implica saber de dónde proviene la verdadera fuente de tu fuerza y el valor, que es el Señor. Esa valentía que Josué podía brindar al pueblo de Israel, solamente Dios podría darle. Josué no tenía todas las respuestas a los desafíos que tenía por delante. Y así pasa muchas veces con nosotros. Rara vez nosotros tenemos todas las respuestas a nuestras vicisitudes. Es más, a veces no tenemos ninguna respuesta. En ocasiones uno se levanta y dice: Padre, ¿qué hago hoy? Dios mío, ya no tengo fuerzas. Ya no sé qué hacer, Padre. Pero mira, Dios te promete que si acudimos a Él y depositamos nuestra confianza en Él, tendremos éxito. Y te voy a decir algo que una vez alguien dijo a mi vida que me ha marcado para el resto de mi porvenir. Y es que hay muchas cosas que no sé sobre el Señor. Y mientras más lo busco y lo conozco, aumentan más. Pero lo que sí sé es que Dios nunca pierde el control. Dios siempre está en control. Así que ante la duda, ante la desesperanza, mi única exhortación es que de mañana, de noche, en cualquier momento, busques el rostro del Señor y en Él encontrarás paz, consuelo y sabiduría. El Señor tiene las respuestas y las fortalezas que necesitamos para afrontar cualquier desafío. Él es el mismo ayer, Él es el mismo hoy, Él es el mismo siempre. Es el Dios que estuvo con Josué y el pueblo de Israel, y así, hermanos míos, estará con nosotros en cada momento de nuestras vidas. Hermano, Dios tiene muchas facetas, y creo que a lo largo de este mensaje hemos podido ir viendo y conociendo que tenemos un Dios proveedor, un Dios que sana, un Dios que da paz. Pero la historia de Josué nos habla de una de las facetas más hermosas del Señor. Y no quiero salir de aquí esta mañana sin hablarte del Dios de los cambios radicales. Y para eso, para entender y conocer al Dios de los cambios radicales, debemos tener muy claro qué es la fe. La palabra dice en Hebreos 11: es pues la fe y la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y es posible que en algún momento tú hayas sentido que las luchas de la vida te han robado la vida de tu vida y que tú no sepas siquiera a dónde ir. Es posible que te hayas sentido decepcionado y que esto provocara que el cansancio llegue a tu vida. Y si eso en alguna de esas palabras te describe, de verdad quiero decirte que lo siento mucho. Es terrible, lo sé, porque también he estado ahí. Pero si estás pasando por un momento de tribulación, te insto con cada onza de energía que puedo tener en mi cuerpo y en mi corazón a que no te rindas, a que no te desesperes. Tú no puedes darte por vencido, simplemente no puedes hacerlo, porque hay mucho en juego todavía. Dios tiene planes de salvación y restauración para ti y para toda tu familia, y Él no ha terminado el propósito que aún tiene en ti. La palabra de Dios nos invita a creer que se avecina una peripecia. ¿Peripecia qué es? Es un cambio repentino de situación debido a un accidente imprevisto que altera el estado de las cosas. Y te traigo un par de ejemplos de peripecia bíblica. Abraham y Sara.
eran viejos y estériles un día, y al siguiente día tenían los ojos desmesuradamente abiertos, y Sara estaba embarazada. Peripecia. José se acostó a dormir una noche como un prisionero egipcio. A la noche siguiente se fue a dormir como el primer ministro de Egipto. Peripecia. El mar Rojo un día era infranqueable y en un minuto era un sendero. Peripecia. Josué marchó 7 veces alrededor de la ciudad de Jericó. Después de rodar los muros 6 veces, los muros seguían de pie. Después de la 7ª ronda, eran escombros. Peripecia. Goliat defendió a Israel durante 40 días. Pero entonces David llegó al campamento del ejército de Israel a llevarle comida a sus hermanos. David, un simple pastorcillo de ovejas. Y dice la palabra que David veía lo que pasaba y preguntó: ¿quién es este gigante incircunciso que atemoriza y hace correr al ejército del león de la tribu de Judá? Y David no necesitó la armadura de Saúl, todo lo contrario. Le dijo: mira, Saúl, quítame eso de encima, que eso pesa mucho y me molesta. Dame una onda, dame 5 piedras y vamos para allá. Porque no era David, no era la onda, no era la piedra, era el león de la tribu de Judá, que estaba dispuesto a cambiar el curso de la historia con un simple chasquido de los dedos. Y ahí estaba David, vuelta 1, vuelta 2, vuelta 3, y se fue el gigante. Y así obra Dios en nuestras vidas. Los 450 profetas de Baal se burlaron de Jehová, pero entonces Elías oró y una peripecia llena de fuego cayó del cielo, y adiós los profetas de Baal. En un momento los leones querían comerse a Daniel, pero al siguiente no podían abrir sus bocas. Sus quijadas fueron simplemente inmovilizadas por la peripecia divina. Y uno de mis cambios radicales favoritos: en un momento Dios mandó a cerrar los cielos, y dice la palabra de Dios que el profeta Elías le dice a su criado: sube y dime lo que ves, porque Dios ya había prometido que después de largos días de sequía volvería a abrir los cielos. El criado sube y regresa diciendo que estaba haciendo un solazo de esos días picantes de Santo Domingo, y que el cielo estaba radiante, hermoso y despejado, y que no habría sombra de nada de lluvia. Entonces el profeta le dice: sube de nuevo y dime lo que ves. En un momento el profeta viene un poco desconcertado, porque el profeta seguía esperando lluvia, y le dice: profeta, lo único que veo es una nube pequeña del tamaño de un puño. Llegó el momento, dijo el profeta al rey: corre, 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 porque gran lluvia se avecina. Y así obra el Señor, hermanos. En la mano de Dios no hay ningún libreto predecible, ninguna trama es inevitable, ningún final es seguro. Dios siempre está a una vuelta de página para dar un giro inesperado a tu vida. Y espero que estos ejemplos de la palabra te ayuden a confirmar y entender que para Dios nada, absolutamente nada, es imposible. Ningún diagnóstico, ninguna prueba, ninguna situación, todo puede cambiar en las manos del Señor. La historia de Josué, como les dije al inicio, es una historia que desafía, que reta, que nos motiva a ser mejores cristianos, a conocer más la palabra de Dios, porque ahí es que está el fundamento de nuestra fuerza. Cada versículo, cada palabra tiene la respuesta que usted necesita. La Biblia es el manual de instrucciones de nuestras vidas. Es similar a cuando usted compra un electrodoméstico nuevo, lo primero que usted va es al manual de instrucciones, busca y dice power on, menú, etcétera, etcétera. Pues la palabra de Dios es así mismo. Usted necesita sanidad, ahí está Jehová Rafa, quien se va a manifestar en su vida. Usted necesita provisión, Jehová Jireh se manifestará en su vida. Usted necesita paz, Jehová Shalom te dará paz. Gloria a Dios. El libro de Josué nos motiva a no desesperarnos, a nunca perder la visión del propósito que Dios ha puesto en tu vida. Puede ser que tú lleves años esperando esa promesa que ya Dios te prometió, y que tú quizás ahí sentado un domingo como este, Dios habló a tu corazón, habló a tu vida y te reveló lo que tú ibas a recibir.
Puede ser que ya hayan pasado años de eso, pero te exhorto a que no bajes por un minuto la guardia, porque Dios está a la vuelta de la esquina. Dios está a la puerta de esta iglesia, de este templo tan hermoso que le ha regalado, para llegar a cumplir esa promesa que Él ya declaró para ti. Así que mi exhortación, hermano, y el mensaje central de lo que he traído esta mañana para ustedes, es un desafío a no rendirnos, a esforzarnos y ser valientes. Si ustedes se fijan, yo aquí tengo hojas impresas, tengo mi tableta, porque muchas veces todo esto lo escribo a mano. Me gusta escribir manual y luego transcribir en la computadora, y para mí es más cómodo. Pero también es algo que he aprendido, porque como ustedes conocerán, yo soy hijo de una maestra de muchos años, ya retirada, una educadora, que se le cayeron los cabellos, a pesar de que tiene mucho, tratando de enseñarme a escribir bonito, y no lo logró. Yo escribo más enredado que un médico chino, que es mucho que decir. Entonces, a veces yo escribo las cosas y yo mismo no lo entiendo. Oiga la magnitud de eso, yo mismo no lo entiendo. Pero es una herramienta que el Señor me da para revelarme nuevas cosas que Él quiere hablar a través de su palabra. Así que, hermanos, esforcémonos, seamos valientes. No importa el gigante que se levante contra nosotros. No importa el tamaño del mar rojo que debamos de cruzar. No importa qué tan profundo sea ese río Jordán que tenemos de frente. Esfuérzate, ser valiente. Ser valiente no es un mandato. Ser valiente es un deber, es una obligación. No es como que vamos a despertar un día y vamos a orar por valentía. Dios nos manda a ser valientes. La valentía no es una opción en determinadas cosas. Hay que emprender, hay que salir. Imagínense que la valentía no existiera. Los aviones hoy en día no volaran. Nadie conduciría en la carretera si tuviéramos miedo. Y si no tuviéramos una dosis de valentía, muchas cosas hoy en día no se hubieran podido lograr. Josué necesitaba una dosis cuádruple de valentía, porque las generaciones anteriores no habían podido conquistar esa tierra. El temor los había paralizado, y ahora él tenía que evitar que esta nueva generación cometiera el mismo error. Y Dios le dice: mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente. Ser valientes es pararse firme en tus convicciones, aunque todo el mundo te diga que hagas lo contrario. Es decir, no, eso no me importa. Donde vaya el viento, yo voy. Donde Dios haga, yo haré. Donde Dios quiere que yo esté, estaré. Y no me voy a mover donde el Señor quiere que yo me mueva. Habrá momentos como el pueblo de Israel, que luego de andar 40 años vagando errante por el desierto, y que por más que Dios te diga, sigue caminando, confía en mí, el no ver el resultado hará que te canses y que te desesperes. Y no te lo digo porque me lo contaron, te lo digo porque lo he vivido, lo he experimentado. No estoy exento de las luchas y de las pruebas. Al contrario, pudiera pasarme la mañana entera aquí testificando de lo que Dios ha hecho en mi vida. El único propósito de esas dudas, y te lo puedo decir con toda certeza, es sacarte del propósito de Dios, de forma que tú no puedas ver lo que Dios está haciendo en medio de tu proceso, en medio de lo que estás pasando. Mira, es tanto así que las pruebas y las luchas muchas veces no te permiten abrir tus ojos espirituales para entender y confiar en el Señor. Ya un poco más adelante, en el capítulo 6 del libro de Josué, la palabra habla de que Dios le dijo a Josué: mira, ahora vas a caminar por 6 días alrededor de las murallas de Jericó. No estamos hablando que era una esquina, estamos hablando que era toda una ciudad. Y cada día, por 6 días, ellos van a dar una vuelta. Porque Jehová le había dicho a Josué: esa ciudad ya es tuya y tú la vas a tomar. Por 6 días darán una vuelta por la ciudad. Y el día 7, no obstante que ya habían dado 6, darán 7 más. Es como que el Señor nos diga: miren, pueblo de Dios, levántense, salgan ahora por el norte de Filadelfia por 6 días y den una vuelta. Y el día 7, 7 vueltas más. Y en esa última vuelta vamos a dar un grito, y al hacerlos, los muros caerán y la ciudad será de ustedes. ¿Ustedes lo harían? Yo estoy seguro que si salieron por ahí no todos lo van a hacer, o van a decir: tú tan loco. Pero Josué y el pueblo de Israel
sabían de quién venía esa orden, esa promesa, y salieron y marcharon juntos, uno a uno. Ellos hicieron tal como Dios le había dicho, y las murallas cayeron y tomaron la ciudad. Y parte de lo que me impresiona es que ellos lo hacían sin ver un resultado. Vuelta 1, las murallas seguían iguales. Vuelta 5, ni un bloque se había caído de la muralla. Vuelta 6, ni un granito de arena se desprendía. Y aún así ellos seguían. Simplemente confiando en lo que Dios habría dicho que iba a suceder. Habrá procesos que vamos a tener que caminar en obediencia a lo que Dios nos dijo, para fortalecer nuestra fe y así sostener esa promesa que Él nos ha dado. Porque cuando la vida te confronta con un proceso difícil, que tú no sabes cuánto Dios va a durar moldeando tu corazón, ahí, hermano, créame que se necesita obediencia. Porque no estamos hablando que es un proceso posiblemente de 24 horas, de 12 horas. Personas lidiando procesos y batallas por años. La fe más fuerte es la que se construye en la obediencia. Y cuando tú, aún sin saber lo que Dios está haciendo backstage, tú sigues confiando en el Señor. La fe más fuerte no se trata de emociones, porque si de emociones estaríamos hablando, de repente yo no estuviera aquí compartiendo con ustedes. Porque aunque usted no lo crea, yo me pongo bastante nervioso. Pero si yo recibí un designio del Señor, aquí me paro y podemos amanecer hablando, porque el Señor me va a dar la fuerza y me dará las palabras. Gloria a Dios. 6 días tenía el pueblo de Israel dando vueltas. Y puede ser que durante esos 6 días ellos estuvieran desesperados porque no veían, como les mencionaba, ningún resultado. Y muchas veces en nuestras vidas, en la vuelta 6, la desesperación hace que nosotros abandonemos todo. Todo lo que Dios había estado moldeando y construyendo en tu carácter, lo dejamos por la desesperación y las dudas. Imagino al Señor mirándote en el cielo. Vamos, hijito, una vuelta más. Todavía me falta algo que moldear. Todavía hay algo que tengo que trabajar de tu carácter. Vamos, una vuelta más. Y Dios reconoce que has hecho mucho por mejorar. Él sabe lo que te has esforzado y lo que has sufrido para llegar a ese momento. Pero aún así, la desesperación y la duda nos asaltan. Y el Señor vuelve y te dice y te confirma en su palabra: vamos, no pares, solo falta una vuelta más. Te dice: no dejes que la opulencia, que las luces del mundo, que las falsas vanidades que han llenado este mundo te roben su propósito. Él te dice que no permitas que esa carga que tú sientes en tus hombros sea un obstáculo para tú seguir avanzando. Él te dice: confía en mí, confía en mi promesa, porque ya yo he hablado sobre tu vida. Mira, iglesia, de verdad no tengo idea de los procesos que usted esté pasando o haya pasado, o en la temporada que usted esté viviendo en sus vidas. Pero Dios te dice en esta mañana: no pares. Puede que no te alcancen las fuerzas, o que tú entiendas que tus procesos han tomado mucho tiempo y que quizás aún falten más. Al pueblo de Israel le costó muchos años lograr ver realidad la promesa que Dios había dado a ellos. Pero en ese proceso Dios quitó, Dios limpió, Dios purificó sus vidas. Posiblemente usted ha visto cómo se extrae un diamante de la cantera, sucio, impuro, y el diamante hay que someterlo a mucha presión para poder lograr esa piedra preciosa que muchas veces vemos. Y así mismo trabaja el Señor. Pero hoy te puedo decir en esta mañana: vale la pena confiar, vale la pena esforzarte, vale la pena ser valiente, porque el tiempo de la conquista ha llegado para mí y para cada uno de ustedes. Dios le bendiga, iglesia. Dios le bendiga más. Aleluya, aleluya. Ponte de pie en esta hora, levanta tu mano y si Dios te ha hablado,
Por lo menos aunque sea un amén, di gloria al Señor. Yo no sé a usted, pero a mí Dios me ha hablado, gloria al Señor. El proceso es difícil, pero vale la pena, aleluya. Gloria al Señor en esta hora. Oh, confía en la promesa del Señor. Habrá alguna vida que diga en esta hora, estas palabras me han conmovido mi corazón y necesito un poco más de fuerza. Pues mira, aquí está el altar. El Señor quiere fortalecer tu vida en esta hora. Gracias, Padre, porque tú cumples tu palabra, Señor. Tú cumples tus promesas. Gloria al Señor. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios en esta hora. Mi alma alaba y glorifica a Dios en esta hora. Padre, mira esta vida que pasa, Señor, a este altar. Oh, Dios mío, mira su necesidad, Dios mío. Pero ella ha sido obediente a tu palabra, Señor. Ella ha sido obediente, Señor, al llamado que tú le has hecho, Señor. Y yo sé que tú premias la fe, Dios mío, de tus hijos, de aquellos que confían en ti, Padre. En esta hora, Dios mío, puede ser que ella esté pasando por una situación que crea que ya no hay solución, pero tú le dices en esta hora que sí, que tiene solución para su problema. Oh, Dios mío, te pido en esta hora que tú abraces, Dios mío, a tu hija, Padre, en esta hora, Dios, ahora, y derrame, Señor, tu bendición sobre ella, Señor. Toque esa criatura, Dios mío, y abrázala, Dios mío, con tu presencia. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Aleluya, le damos gloria y honra a nuestro Dios. Oh, Padre, te pido, Señor, en esta hora, que siga bendiciendo a Víctor, Dios mío. Oh, Jehová, que tú lo sigas usando para tu gloria y para tu honra, Señor. Que tú lo sigas prosperando en todo, Señor. A él y a toda su familia, Señor. Padre, mira a su esposa que está allá en la República, Señor, y sus dos hijos. Cúbrelo con tu presencia, Padre. Síguete glorificando, Señor, como solo tú lo sabes hacer, Padre. Oh, Dios mío, sigue bendiciendo a tu iglesia, Padre. Y que le declaramos, Señor, que se cumplirá tu promesa, Dios mío. Oh, Dios mío, gracias te damos. Síguenos ayudando, Señor, a serte fiel. Síguenos ayudando, Señor, a esforzarnos y poder seguir con valentía, Padre. Gracias, Padre, te damos. En el nombre poderoso de Jesús. Y yo declaro en esta hora que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea siempre sobre ti y sobre toda tu familia. Amén.